Muy buenas tardes, mis hermanos. Feliz domingo, como siempre, en el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Estamos contentos hoy porque vamos a dar la palabra de Dios, la palabra la cual es vida para nosotros. Vamos a dar un mensaje lleno del Espíritu Santo, lleno de tantas enseñanzas que nos van a venir para muy bien, para lo que vivimos bajo su autoridad, lo que vivimos bajo su presencia, lo que vivimos bajo la autoridad de su palabra y hacemos su voluntad, mis hermanos. Eh, Hoy tenemos un mensaje bien hermoso, mis hermanos. Bien hermoso. Pero primero quiero dar una palabra, como siempre, de introducción, de palabra de promesas, de ánimos y de ánimo y para entrar en el calor espiritual de la palabra de Dios. Nos dice, ahora bien, hermanos, santos de Dios, los cuales fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, lo que ahora somos sus hijos, lo que hemos creído y hemos aceptado a Cristo, y por estos vino el Hijo del Hombre a morir al mundo, y por medio de él somos hechos nuevos, y el viejo yo, que en mí vivía, ha muerto, sino que ahora vive en mí el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y el Espíritu de poder de Dios, el cual levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Mis hermanos, estoy dando una palabra, una introducción. En Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que somos hijos de Dios, todos aquellos que recibieron y creen en Cristo. También Romanos 8:16 también sigue testificando que somos hijos de Dios, los que vivimos en Cristo. Eh, También ese viejo yo ya muere en nosotros y lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Vemos, mis hermanos, que no debemos dejar que la carne vive en nosotros, ese viejo yo no, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y también sabemos que el Espíritu de poder vive en nosotros. Lo podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14, mis hermanos. Versículo 14. Pero de esta misma palabra que he dado ahora de introducción, para darle un poco de, como dije, de calor espiritual, es escogido el tema de hoy. El tema de hoy, el título de hoy, del mensaje bíblico de hoy, lo he titulado Cristo vive en mí, no yo. Cristo vive en mí, no yo, mis hermanos. Ese es el título de hoy. Y lo he tomado del capítulo 2 de la carta de los Gálatas, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20 de los Gálatas. Y vamos a leer el versículo 20, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe en este mensaje de hoy. Versículo 20, capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. A sí mismo por mí. ¿Y qué nos quiere enseñar la palabra de Dios en este pasaje de la carta de los Gálatas, capítulo 2, versículo 20? Que nosotros, los cuales somos sus siervos, hemos muerto junto con él en la cruz, dejando el viejo yo crucificado en la cruz, con toda nuestra mala manera de vivir. Ya somos hombres nuevos en Cristo, tenemos un nuevo nacimiento. Sino, sino que vive en nosotros, que vive en nosotros nuestro Señor Jesucristo,
por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu. Ya nosotros no vivimos para nosotros cuando teníamos el antiguo yo antes de nacer de nuevo. Ya vive Cristo dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, el cual se derramó en nosotros cuando decidimos decir: Cristo, tú eres mi Señor y dueño y Salvador de mi vida. Ya la carne debe ser crucificada en la cruz junto con Cristo para poder vivir una vida en santidad y plena, agradable a Dios. Vamos a empezar en los primeros estrofas. Vamos a empezar Cristo vive en mí. Vamos a darlo hasta ahí. Y vamos a Gálatas. Gálatas 5, versículo 24 al 26 nos dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Ya no podemos vivir como el antiguo yo, mis hermanos, como lo está explicando claramente Gálatas capítulo 5 del 24 al 26. Lo explica claramente, nos explica Gálatas esto. También 2 Corintios 5:17 nos dice que en Cristo somos nuevas personas, ya las cosas viejas murieron en nosotros. Todo es hecho nuevo. Todo va a ser hecho. Primero somos nosotros hechos nuevos y después cuando Él venga a restaurar la tierra, todo va a ser nuevo, restaurado, mis hermanos. Hasta nuestro ser va a ser restaurado cuando seamos arrebatados por Cristo. Seremos semejantes a Él. Semejante a nuestro Señor Jesucristo seremos. Todo será restaurado. Todo. Pero cada cosa en su debido momento. También nos dice Romanos, también nos dice Romanos capítulo 6, del 1 al 8. Romanos capítulo 6, del 1 al 8, nos dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Esa es la promesa y la fe que tenemos que tener, de que ya hemos sido hechos nuevos y que también viviremos con Él. Porque así como Él murió, también nosotros murimos con Él. En el bautismo, nosotros dejamos ese viejo yo muerto en la cruz. Ahora vivimos en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Seguimos. Romanos 8, 9, 11. Romanos 8, del 9 al 11 nos dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Si dejamos que ese viejo yo vive en nosotros, no estamos agradando a Dios. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá,
por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Seguimos el versículo 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo, Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Ya ve que vivimos en el Espíritu, ya la carne no tiene que ver nada con nosotros. La carne no tiene que ver nada con nosotros, mis hermanos. Vamos a Efesios 4, Efesios 4 del 22 al 24. Hoy vamos a dar un buen mensaje, mis hermanos, siempre guiado por la palabra de Dios y siempre dando la palabra bíblica. Nada sale de mí, todo viene del Espíritu Santo, dándola su palabra, porque ahí se da testimonio que estoy guiado por el Espíritu Santo, mis hermanos. Dice Efesios 4 del 22 al 24, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sexualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza que adquirimos cuando aceptamos a Cristo, esa nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es el verdaderamente justo y santo. Claramente, mis hermanos, esa nueva naturaleza es la que debemos de dejar que viva en nosotros, mis hermanos. Y pidiendo en oración que la carne no se subleve en nosotros, sino que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu que moró en Cristo, que mora en nosotros y nos guíe y viva en nosotros. Colosenses 3:1. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 1, 3, 5 y 11. Vamos al versículo 1. Dice, ya que ha sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira a las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. La mira debemos tenerla arriba, porque tenemos una vida nueva ya. Y esta vida terrenal, no debemos pensar en ella. Estamos en el mundo y tenemos que vivir en el mundo hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que Dios decida llevarnos a su presencia. Pero viviendo siempre en nuestro corazón hacia arriba, aunque estemos en el mundo, mirando en los celestiales, mirando en lo espiritual, pensando en las promesas que Dios nos tiene a nosotros en los cielos, en sus lugares celestiales. El versículo 3, pues ustedes han muerto a esta vida terrenal, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida? Nosotros estamos aquí presentes en la tierra, pero Dios nos ve en su presencia ya en un futuro, estando con Él. Acuérdense que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable. Dios todo lo sabe de nosotros, todo lo sabe. Vamos al versículo 5 de Colosenses 3. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, las cosas terrenales, las cosas carnales, que a veces nos agitan, nos perturban, nos persiguen en los pensamientos. Dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Siempre Dios ataca la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. El 7, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Vamos al 11. En esta vida nueva, no importa, pero en esta vida nueva, ya no en la vieja, ya no somos, antes solíamos vivir en los placeres de este mundo, pero ya que adquirimos esta vida nueva, no importa si uno es o gentil o judío, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo lo único que importa y Él vive en todos nosotros.
Ya da igual si eres del Caribe o eres de Norteamérica, de Sudamérica, si eres de Europa del Sur, de Europa del Este, de Europa del Norte, si eres del Medio Oriente, si eres asiático, todos somos de Cristo porque Él vive en nosotros. Ahora, lo que hemos aceptado a Cristo, lo que hemos aceptado que Cristo vive en nosotros. Y aunque caigamos, mis hermanos, porque vamos a caer, tenemos a un abogado llamado Jesucristo, que el cual intercede por Dios a su diestra, por nosotros, por su iglesia, por su iglesia. Primera de Timoteo 2:5, por su iglesia. Ahora, aquí también hay una palabra, mis hermanos, dice, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo en la fe. ¿Y qué es la fe? Según nos dice Hebreo 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe, mis hermanos. Nosotros esperamos a Cristo que venga por nosotros. Sabemos que Él murió por nosotros. Y así como Dios lo levantó a Él de los muertos, seremos levantados también como Él. Y heredaremos lo prometido, la salvación y vida eterna. Esa es la fe que tenemos que tener también. Tenemos que tener la fe de que todas las promesas que tenemos para nosotros se cumplirán en su debido momento. Que tendremos coronas celestiales en los cielos. Esa es la fe también que tenemos que tener. Y la fe de que Cristo vive por siempre y para siempre. Romanos capítulo 5, versículos. Romanos capítulo 5, mis hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 5, vamos, capítulo 5, versículo 1, 2 y 5. Vamos al 1, nos dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Lo que hicimos, Él nos amó y se entregó a sí mismo por mí, por todo su cuerpo, por toda la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Sabemos lo que hizo Cristo. Murió en la cruz por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios, lo cual lo dice claramente en Efesios. En Efesios lo dice claramente. Estaremos con Él en lugares celestiales. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, mis hermanos. Esta es la fe que tenemos que tener. Esta es la fe. También en Primera de Timoteo nos dice, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Primera de Timoteo 2, 6. ¿Qué nos dice Timoteo 2, 6? Él dio su vida, dio su vida para comprarles la libertad a todo la libertad a todos, perdonen. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo, que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Pero a todos que los que vinieron a Él y lo aceptamos a Él. Por eso Él compró nuestras vidas, derramando su sangre en la cruz. Derramando su sangre en la cruz. La fe que tenemos en Cristo y que Él lo dio todo por nosotros. Se entregó a sí mismo, por mí, por ti, por el hermano, por su cuerpo completo, lo cual se llama la iglesia. Ahora vamos para aquellos que no permiten que Cristo viva en ellos, sino que lo profesan de la boca para afuera. Y dice, pero también sabemos que algunos profesan a Cristo. Sabemos que algunos profesan a Cristo, pero no viven para Cristo, sino que viven en el viejo yo. No viven para Cristo, sino que viven en el viejo yo. Yo viven en el viejo yo.
viven en el antiguo hombre. Por eso, a esos no le agradan a Dios. Vamos a Tito. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito 1:16 nos dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Muy claro, Tito, aquí, lo que dicen y afirman que son de Dios, pero no son de Dios. Vamos a Mateo, vamos a segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro, perdona, segunda de Pedro, capítulo 2 del 20 al 22. Pedro, capítulo 2 del 20 al 22 nos dice Pedro, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Esos son aquellos que vivían en Cristo, pero han dejado de vivir en Cristo. Se han entregado a la carne, se han entregado al mundo, y su fase viene a ser peor que la anterior antes de conocer a Cristo. Mucho peor. Dice el 21, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Hay de aquellos que se entregan a Cristo y vuelven y se van, y vuelven y vienen y se vuelven y se van, y vienen y vuelven y se van. Eso no es así, mis hermanos. No, como dice un dicho, no se puede estar con Dios y con el maligno. El que no está conmigo desparrama, dice Cristo. El que no está conmigo, perdona, está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Cristo lo dice a sí mismo. Y aquellos que se quieren burlar de que entran a la iglesia y se salen, y entran y se salen, no lo están haciendo correctamente bien. Y dice el versículo 22, demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito. Y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve y se revuelca en el lodo. El perro vomita y lamentablemente su naturaleza que vuelve a su vómito, se lo come. Tú agarras a un cerdo, a una puerca y la lava como tú quieras bañarla y vuelve a su lodo. Entonces aquellos, mis hermanos, que vienen a Cristo y no permanecieron en Cristo, eran como este proverbio. Nunca cambiaron su naturaleza, nunca dejaron de vivir en lo carnal. Siempre vivieron en su intimidad, no en Cristo, sino en los placeres del mundo. Al final que no, ¿qué pasó con ellos? No tuvieron firmeza. Como dice Mateo 24, y todo el que espera hasta el fin, ese se salvará. Esperar en Cristo hasta el fin del camino. No tienes que esperar la gran tribulación. Él está hablando en el camino, en mi camino. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Hablamos ya de Tito 1:16. Son aquellos los que profesan que son de Dios, que son de Cristo, pero segunda de Pedro, como dijimos ahora, capítulo 2, versículo 20 al 22, son aquellos que vienen a Cristo, pero al final no eran de Cristo. Estaban haciendo un simulacro, pero no eran de Cristo. Romanos 8:8. Vamos a Romanos 8:8, mis hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 8. Nos dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Estos son los que todavía no han dejado que Cristo viva en él. No han dejado que el Espíritu Santo los guíe, sino que su orgullo natural es que hace que Cristo y el Espíritu queden atrás y su carnalidad, su viejo yo. El yo quiere decir, mis hermanos, ego.
Yo en latín quiere decir ego, ego. Ese ego llevamos dentro del ser humano. Si lo dejamos que ese ego sea el monstruo que viva por nosotros, entonces Cristo y el Espíritu quedan atrás, totalmente. Pues esto no le agrada a Dios. Esto no es agradable a Dios. Él quiere que vivamos bajo la autoridad de su Espíritu, porque el Espíritu que nos ayuda a buscar la santidad cada día. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuáles son también en Gálatas vemos, Gálatas 5, en Gálatas 5 vemos también, mis hermanos, Gálatas 5:19, vemos, mis hermanos, también lo que están viviendo bajo el yo, bajo su viejo yo. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. El viejo yo, el ego, lo que yo quiero ser, lo que la carne te ayuda a hacer. ¿Cuáles son esos los que viven en esa fase de su vida cristiana? La inmoralidad sexual, la impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celo, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. Por más que tú digas que vive en Cristo y vive en esa vida, no heredará el reino de los cielos. Para nada. Otros que profesan a Cristo, está en Mateo 7, Mateo 7 del 21, Mateo 7, versículo 21. Vamos a Mateo 7, versículo 21 al 23 y después del 24 al 27. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos demonios y en tu nombre nos hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo le declararé, nunca le he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Esos son los que también profesan en la esquina, Cristo, que hablan en lengua y que hacen milagros y que hacen esto, pero que no. Es que no, nunca le diste la autoridad a Cristo. Yo no te mandé a las plazas y a la esquina a hablar en lengua. ¿Quién entiende cuando tú estás evangelizando en la calle, hablando en lengua? Nadie te entiende, porque Él se lo dio a Pablo de mandato. Primera de Corintios 14 lo dice claramente. No hagan milagro y creyéndote que el milagro viene de ti, si no viene de Dios. Todos los dones vienen de Dios, mis hermanos. Todos los dones vienen de Dios. Todos los dones vienen de Dios, mis hermanos. Ahora vamos a dar dos versículos, unos cuantos versículos, para terminar el mensaje de hoy, mis hermanos. Ahora, ¿cuáles son los que viven en Cristo fielmente? Son estos. Y dice, Mateo 7 del 24 al 27. Me encantan estos tres versículos finales. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la roca, y la roca es Cristo, mis hermanos, claramente la roca, la piedra angular, el cimiento, donde nosotros tenemos los pies afincados, para cuando vengan las lluvias, los vientos, no pase nada, no pase nada. Vamos al 26. Ahora estos son esos los que viven en la carne. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos
y azotaron contra aquella casa. Y fue grande su ruina, mis hermanos. Y fue grande su ruina porque no estaban afincados en el cimiento, no estaban afincados en la roca, no estaban agarrados de la piedra angular, sino de su viejo yo. Y cuando vinieron los vientos, ¿qué dice? Cuando vienen los problemas, cuando viene la crisis económica, los problemas con el matrimonio, que esto y que lo otro, se derrumban totalmente, porque no muere el Espíritu de Dios en ellos. Ahora, ¿cuáles son los que damos frutos del Espíritu Santo? Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23 nos dice, en cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo, los que dejan que el Espíritu vive en nosotros, los que viven llenos del Espíritu, los que viven en Cristo, son los que producen el fruto del amor, la alegría, la paz, la paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ley contra esas cosas. Lo que vivimos bajo esta autoridad, dando estos frutos del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo haga la obra, ya saben que tenemos nuestro premio, tenemos lo que Dios nos ha prometido en los lugares celestiales. Mis hermanos, sé que di muchos versículos, pero es muy importante, mis hermanos, que vayamos a la palabra, porque ella es la que nos guía, ella es la luz que ilumina nuestro camino, la palabra. Porque acuérdense que la palabra se hizo hombre. Capítulo 1 de Juan, la palabra se hizo hombre y habitó en nosotros. Y aquí está, viva en nosotros. Porque la palabra es Cristo. Y Cristo vive para siempre. Entonces su palabra vive para siempre en nosotros. Es una palabra viva, es una palabra viva. Esta no es una palabra muerta, pero hay que vivir en el Espíritu para entenderla. El que vive en su naturaleza pecaminosa no le entiende. Hay que poder vivir en el Espíritu para discernir de ella. Corintios capítulo 2. Mis hermanos, Dios los bendiga, que Dios le dé mucha paz, cuiden a sus niños, a sus niñas, que vivan unidos los matrimonios, mis hermanos, dejemos atrás la hipocresía, tengamos fortaleza para vivir en Cristo cada día más, buscarlo cuando vengan esos pensamientos que nos atacan. Hablo por mí también, que vienen pensamientos a atacarme siempre, pero Dios está ahí y aunque caiga me levanto. Así también que levántense y dejemos que viva Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Espero que este mensaje de hoy sea de mucha enseñanza y que su palabra está aquí para conocer más de Él y el carácter de Dios. Dios lo bendiga. Hay vida en Cristo. Amén.